comenzar esta predicación con una ilustración. Se trata de un hombre, un señor que iba conduciendo su coche. En el carro iba un hijo de él y un amigo del hijo. El señor iba manejando, los muchachos, los niños estaban parados, estaban de pie. Entonces el Señor les dice, siéntense. Siguieron parados. Y otra vez, entonces el Señor otra vez ya subió el tono, ya le subió al tono de la voz, le dijo, que se sienten. Entonces el hijo le dijo, sí papi, y se sentó. Pero el otro, el amigo del hijo, siguió parado. Entonces el Señor ya subió mucho más el tono de la voz, ya dijo, que se siente. Entonces el muchacho dijo, bueno, me siento, pero por dentro sigo parado. Entonces, bueno, esto es una ilustración y de esto se trata la predicación de hoy, el estudio que vamos a tener hoy. ¿Por qué? Aquí en la ilustración vemos cómo ellos oyeron, los dos niños oyeron la misma voz, la misma orden. Uno obedeció y el otro no obedeció. El que obedeció se demoró un poquito, pero obedeció. El otro no obedeció. Entonces, de esto se trata el estudio que vamos a tener hoy, de las personas que oyen la palabra, pero no la obedecen, no la hacen, no la obedecen. Entonces, y las otras son personas que oyen la palabra y la obedecen. Vamos a la lectura del texto Santiago 1, versículos 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hagamos una pequeña oración. Bendito Señor y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por este tiempo, por la comunión en la iglesia, por la comunión entre hermanos, Señor. Como siempre venimos, Señor, a alabarte a ti, a que tú seas glorificado, exaltado y a que la iglesia sea edificada. Te damos gracias por tu palabra y te pido, Espíritu Santo, que nos ilumines para entender lo que ya está revelado en tu palabra, Señor, y para guardar tu palabra y para obedecerla. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces al versículo 22. Versículo 22, dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Paremos ahí, vamos hasta ahí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sed es una palabra, como dice aquí, es un imperativo, un presente imperativo continuo. Es un mandamiento, hacer continuamente hacedores de la palabra. Hacedores, la palabra en la raíz griega para hacedores denota una persona que continuamente obedece la palabra de Dios, que se somete a la palabra de Dios. Habla también del oficio de una persona, de lo que es la vida de una persona, de lo que caracteriza a una persona. A una persona se le caracteriza, mire, este es plomero, el plomero Martínez, caracteriza a una persona. Al cristiano, ¿qué es lo que lo caracteriza? La obediencia. La marca del cristiano es la obediencia. Entonces dice, sed hacedores continuamente, es una forma de vida, es la vida continua de los creyentes, es obedecer continuamente, porque la meta del cristiano es la obediencia. El Señor Jesús llamó siempre a la acción. Él nunca llamó a nadie a que fuera simplemente oidor. Siempre llamó a la acción. A los pescadores les dijo, síganme. Hoy a los creyentes del Señor Jesús nos dice, síganme. Siempre llamó a la acción.
a poner en práctica las cosas. Entonces dice, ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Ahora es importante decir, oír es importante, por eso dice aquí muy claro, y no ser solamente oidores. El oír es importante porque el oír es importante, oír la palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Pero el oír no es el fin en sí mismo, el oír es un medio. Entonces es imprescindible oír, pero no es el fin, es el medio de escuchar la palabra. Bueno, oidores, ¿por qué habla Santiago de oidores? En la época de Santiago la gente oía, se proclamaba públicamente, se leía públicamente la palabra de Dios. ¿Y por qué dice no ser solamente oidores? Aquí Santiago asumía que había personas en la iglesia que eran solamente oidores. Eso tiene una aplicación práctica hoy en día en las iglesias, porque hay personas en las iglesias cristianas que son solamente oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Entonces, por eso el oír es necesario. Entonces, hoy vamos a ver 2 puntos hoy, vamos a ver las características y el contraste que hay entre los oidores y los hacedores. Es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a empezar el primer punto con los oidores. Versículo 22, la segunda parte. Vuelvo a leer la primera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está la primera característica de los oidores. ¿Cuál es? El autoengaño. ¿Qué pasa con las personas que asisten a las iglesias cristianas en el mundo entero? Estamos hablando de personas que van a la iglesia, van con gusto, les gusta ir a la iglesia. No estamos hablando de esas personas afuera que rechazan a Cristo abiertamente. No, son personas que asisten, les gusta ir a la iglesia, tienen amistades, se sienten bien, leen la Biblia, graban algunos versículos, inclusive adquieren lenguaje bíblico, porque el que empieza a estar, como dice el dicho, el que anda entre la miel, algo se le pega. Van adquiriendo lenguaje bíblico. Inclusive oyen cosas, se oyen predicaciones, algún versículo que les llama la atención. No se embriaguen con vino. Y dicen, uy, esto está bueno para el tío Gerardo, que es un borracho empedernido, y se lo mandan. Y dice, a invitar al tío Gerardo, que a ese sí le hace falta ir a la iglesia. Entonces son personas que tienen un buen comportamiento en la iglesia, les gusta, inclusive oyen la palabra con alegría. Vamos a ver, acompáñenme a Mateo 13:20. Mateo capítulo 13, versículo 20. Mateo capítulo 13, versículo 20. Aquí está el Señor Jesucristo explicando la parábola del sembrador. Dice así en el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El oído la recibe con gozo, Ahora bien, el escuchar la palabra con alegría, recibirla con gozo, no es una evidencia de que la persona sea salva. Eso no es una garantía, una evidencia de que la persona sea salva. Inclusive personas malvadas, muy malvadas, pueden escuchar la palabra con alegría. Acompáñenme a Marcos 6:20. Marcos 6:20. Aquí el contexto está hablando de Herodes, la relación con Juan el Bautista. Dice así el versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes escuchaba de buena gana, lo dice la Escritura. Lo escuchaba de buena gana, pero lo mandó decapitar después.
Entonces, inclusive personas muy malvadas pueden escuchar, bueno, con alegría y de buena gana la palabra de Dios. Como ya dije, eso no es garantía de que la persona sea salva. Entonces surge aquí una pregunta, estamos hablando del autoengaño. ¿Cómo se identifica el autoengaño? ¿Lo identificamos nosotros, alguno de nosotros? ¿Podemos señalar a este o al otro? No, Dios es el que lo identifica. Por eso siempre vamos a la palabra. Acompáñenme a 1 Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El que se engaña a sí mismo, se infiere aquí, está aquí en la palabra, es una persona que no reconoce que es pecador, que se rehúsa a reconocer que es pecador. El que se rehúsa del pecado es la persona que dice, yo, pero yo. No sé, me gusta ver en los partidos de fútbol, tal vez todos lo han visto, hay unas escenas donde viene un jugador y se le aparece un defensa y lo coge y lo manda por el aire a la pista atlética. ¿Se han visto? El árbitro coge y saca la tarjeta amarilla y el futbolista dice sí, pero yo, ¿sí lo han visto? Dice, pero yo, y miran al cielo y todo, miran al cielo y la gente empiezan a echarle la madre al árbitro, a insultar al árbitro. O sea, no reconocen que cometen pecado. Entonces, mucha gente que son asistentes dice que no tiene pecado. O sea, yo no soy, yo no. Miran para el lado, yo no soy. Nos engañamos a nosotros mismos. Autoengaño. Y miren como dice aquí, y la verdad no está en nosotros. El que se autoengaña es un incrédulo. Aquí dice, la verdad no está en esa persona. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no está en él, esa persona es un incrédulo que se autoengaña. Bueno, entonces, esta es la primera característica de los oídos del autoengaño. La segunda característica es que la persona no quiere cambiar. Vamos, versículos 23 y 24. Santiago, versículos 23 y 24, leemos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Vamos a estar aquí en el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. ¿Por qué habla Santiago aquí de espejo? En la época de Jesús, de Santiago, había espejos, no eran como los de ahora, eran espejos de oro, de plata o de bronce, eran de metales pulidos, no estaban colgados en las paredes como ahora, sino eran espejos grandes que los colocaban sobre una mesa y la persona tenía que inclinarse para mirarse en el espejo. Santiago usa algo de su época, una cosa cotidiana, para ilustrar una verdad profunda y para ilustrar aquí la Biblia como espejo, la palabra de Dios como espejo. Entonces, si alguno es oidor, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Físicamente, cuando uno se mira en el espejo, ¿qué hace la persona? Usted llegó, se miró, no, sí, listo, se arregló por aquí, se fue, salió, ¿cierto? Salió rápido. El acto físico, pero ya en el acto espiritual, ya de mirarse en el espejo de la palabra, entonces el hombre, el oidor, el que no hace que solo oye, se considera, él se mira en el espejo de la palabra de Dios. Por eso dije, es una persona que lee la Biblia, se mira ahí, considera, sí, se miró ahí, listo, pero no hace nada, no pasó nada, no hubo ningún cambio en su vida, sigue igual, no hubo ningún cambio. Dice versículo 24, porque él se considera a sí mismo y luego se va
y luego olvida cómo era. Considerarse es detenerse, es mirarse, es mirar. Y se va y luego olvida cómo era. Es decir, se miró en el espejo de la palabra de Dios, asistió a la iglesia, tal vez escuchó un sermón sobre el perdón, lo escuchó, ay, qué bonito, estuvo muy bonito el sermón, o pueden decir, ay, tan lindo Jesús, tan bonito, pero no hubo ningún cambio en su vida, no aplicó esa palabra a su vida, o sea, siguió como si nada, como decimos popularmente, le entró por un oído, le salió por el otro. Ahora, aquí dice que se olvida, no quiere decir que esa persona tenga problemas de memoria, que tenga problemas cognitivos. Lo que quiere decir es que no es que tenga mala memoria, sino que tiene malas prioridades. Una persona que no quiere cambiar, está interesada en la información, entiende intelectualmente, pero no quiere cambiar. Vamos a ver, acompáñenme a Mateo 19, versículos 21 y 22. Volvemos a Mateo. Mateo 19. Versículos 21 y 22. Bueno, si ya están ahí, entonces el contexto es, Jesús estaba hablando y se le acercó un joven y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y el joven le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no adulterar, no robar, no matar, no dar falso testimonio, honrar a padre y madre, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y el joven le dijo, yo he cumplido eso, yo cumplo todos esos mandamientos. Le dijo el joven y le dijo a Jesús, ¿qué más me falta? Pongan atención en eso, como le digo, ¿qué más me falta? Como diciendo, pues, ¿qué más me falta? Y Jesús le respondió, vamos a leer ahora sí, versículos 21 y 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él estuvo cara a cara con Jesús. Así. Estuvo así con Jesús. Jesús le dijo, sígueme. No, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quería cambiar. Donde está tu tesoro, está tu corazón. En el caso de este joven era el dinero, pero no es solo el dinero. Las personas pueden tener otro tesoro, otras prioridades. Son muchas cosas que varían, pero no quieren cambiar. Son personas que no están dispuestas a seguir a Jesús. Y entonces, hermanos, el punto de comparación aquí es que la persona que se mira en el espejo y se olvida es como la persona que oye la palabra de Dios, pero no responde a ella. El espejo está hecho para hacer cambios en el exterior, pero la palabra de Dios confronta internamente, llega al corazón del hombre, lo confronta y exige una respuesta. Ese es el punto de comparación. Entonces aquí tenemos algo que es la tragedia del oidor. Ya vimos las dos características, se autoengaña, no quiere cambiar, y esta es la tragedia, la gran tragedia del oidor, la peor de las tragedias. ¿Por qué? Porque está convencido de que es bueno, que no tiene nada que cambiar. Pero entonces vamos a ver por qué es una gran tragedia. Vamos a Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Yo sé que muchos se lo saben, pero hay que leerlo aquí y volverlo a leer. Dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Severa advertencia de nuestro Señor Jesucristo, el juez de todos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces aquí yo no sé si el día de hoy hay aquí alguna persona o algunas personas que sean solamente oidores de la palabra de Dios. Yo no lo sé, yo no conozco el corazón de nadie, pero Dios, que es omnisciente, sí lo sabe todo, conoce todos los corazones. De tal modo que si hay alguna persona aquí que esta sea su condición, yo hoy le digo que se examine a sí mismo, examine su conciencia, que se examine su corazón. Y el llamado es que si esa es su condición, el llamado es a que se arrepienta, a que reconozca que es pecadora, que reconozca que Dios es santo, que todo pecado es contra Dios, que reconozca eso y que ponga su fe en Cristo, porque solo en el Señor Jesucristo hay salvación, solo Cristo es el camino. La persona que nunca se arrepiente, su destino final es el lago de fuego y azufre, tormento eterno y consciente, y excluido eternamente de la presencia de Dios. Pero si se arrepiente de verdad, genuinamente, Cristo no lo rechazará. Entonces, este es el llamado. Con esto termino el primer punto y vamos al segundo punto del día de hoy. Bueno, segundo punto, entonces, ya vimos oidores, ahora vamos a ver hacedores. Hacedores, versículo 25. Versículo 25. Mas el que mira atentamente, paremos ahí, más el que mira atentamente. Aquí la palabra más es una conjunción de contraste, más o pero. Esta palabra aquí hace el contraste con los versículos que acabamos de ver. O sea, marca el contraste entre los oidores y los hacedores de la palabra de Dios. El que mira atentamente. Y esta es la segunda característica de los hacedores. El que mira atentamente es la persona, es el creyente que escudriña la palabra de Dios. ¿Qué es mirar atentamente? Mirar atentamente es detenerse. Volvemos a mirar detenidamente en el espejo de la palabra de Dios. Recuerdan que hablamos de había que inclinarse físicamente. Ahora la palabra griega para mirar detenidamente es una palabra compuesta que significa inclinar la mente, bajar la mente. Entonces el que mira detenidamente, y este es el que escudriña la palabra de Dios. El que escudriña la palabra de Dios es una persona que ama la palabra de Dios, que tiene sed, tiene necesidad de la palabra de Dios. Es una persona que es como el recién nacido que desea la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Es una persona que se hace preguntas, que se detiene, mira detenidamente, se mira en el espejo de la palabra de Dios, y es una persona que sí ve la santidad de Dios, contempla la gloria de Cristo en las Escrituras, pero también mira y contempla la gravedad de su pecado. Pero a diferencia del oidor, reconoce, dice, uy, estoy pecando en esto. Creí estar bien, pero esto es pecado. Se arrepiente, le pide perdón a Dios. Eso hace el que escudriña la palabra de Dios. El que escudriña la palabra de Dios es una persona que obedece continuamente, obedece la palabra de Dios. Y veamos qué está obedeciendo. ¿Qué obedece? Acompáñenme a Juan 5:39. Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras. Es un mandamiento.
El hacedor obedece este mandamiento continuamente. Bueno, escudriñar las Escrituras denota una actividad como la de la minería. Todos sabemos que los mineros cavan profundamente en la tierra, llegan a las entrañas de la tierra. Ellos saben que las riquezas no las van a encontrar ahí en la superficie. Por eso, con paciencia, con dedicación, con perseverancia, cavan profundamente. El Señor ha dispuesto en su infinita sabiduría que ciertas partes de las Escrituras sean más profundas que otras y de difícil penetración. Entonces, denota esto la actividad de la minería. Pero entonces, el Señor manda escudriñar las Escrituras. Y si nos manda a hacerlo, es porque sabe que vamos a poder hacerlo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para poder hacerlo, porque nuestras fuerzas obviamente no vamos a poder. Entonces, esto es escudriñar las Escrituras, tiene que ver con esto. Y en la palabra tenemos un ejemplo, hay un ejemplo histórico de lo que era escudriñar las Escrituras, eso está en Hechos 17, versículo 10, que eran los bereanos. ¿Recuerdan? Los de Berea. Pablo les estaba predicando y dice ahí en Hechos 17 que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si era cierto que si así era lo que decían. Y les estaba predicando Pablo directamente. Entonces, un buen ejemplo de lo que eran los bereanos respecto a escudriñar la palabra. Seguimos, versículo 25. Entonces, primera característica, el que escudriña, es el que mira atentamente. ¿Dónde mira atentamente? Aquí lo dice, en la perfecta ley, la de la libertad. La perfecta ley no se refiere aquí a la Torá o solamente al Antiguo Testamento, a la ley mosaico, se refiere a toda la Escritura, a la Escritura completa. El que mira atentamente mira ahí. Vamos al Salmo 119, versículo 160a. Salmo 119. Hemos estado muchos domingos ahí, ¿cierto? Salmo 119, versículo 160a. Dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, toda la Escritura. Ahora está hablando, dice aquí, en la ley, en la perfecta ley. ¿Por qué es perfecta? Es la ley de Dios, es la ley de Cristo. La palabra de Dios es infalible, es inerrable y es suficiente. Es la perfecta ley, es perfecta porque no hay que mejorarle absolutamente nada, porque es la ley de Dios, es la ley de Cristo. Y sigue diciendo, la perfecta ley, la de la libertad. Bueno, ¿por qué la ley de la libertad? Es la ley de la genuina libertad. La ley de Cristo, la ley que nos liberó de la esclavitud del pecado y que hoy en día nos libera diariamente, progresivamente, del poder del pecado que hay en nosotros. Nos libera progresivamente del poder del pecado que hay en nosotros. Bueno, ¿y por qué también es de la libertad? Pues somos libres en Cristo y somos libres ¿de qué? Libres de la condenación eterna, pero también somos libres ¿para qué? Para adorarlo y para obedecerlo. Estamos hablando de obediencia. Ahora, no lo obedecemos porque nos toca, porque sean normas humanas. Ay, me tocó hacer esta cosa. No, lo hacemos por amor y por gratitud, por lo que hizo por nosotros, por lo que está haciendo y por lo que hará. Miremos Juan 8:32. Juan 8:32. Dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quédense un poquito ahí en Juan 8. Juan 8, porque ya vamos a volver ahí a Juan 8.
Pero seguimos aquí en el versículo 25. Dice, ya vimos, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Esta es la segunda característica del hacedor de la palabra, que persevera en ella. ¿Qué es perseverar? Perseverar es permanecer junto a, estar ahí, como decimos en lenguaje cotidiano. La gente que dice, estoy al pie del cañón, aquí estamos, el que está firme allá en su trabajo, en sus cosas, dice, aquí estoy al pie del cañón. Entonces esto es perseverar en la palabra de Dios. El creyente persevera en la palabra de Dios toda la vida, hasta que vaya a estar con Cristo. Ahora, ¿por qué puede perseverar? Aquí tenemos que ver dos cosas. Primero, porque es la obra soberana de Dios y del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo le escribió a los filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esto es la obra soberana de Dios a través del Espíritu Santo. Dios no tiene que pedir permiso para obrar en nosotros, porque hace lo que Él quiere, porque es absolutamente soberano. Pero esto no excluye la responsabilidad nuestra de perseverar en la palabra de Dios. Por eso es que también Pablo le escribió a los filipenses, ahí en Filipenses 2:12 y 2:13, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Soberanía de Dios y responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos también que ser disciplinados, buscar la palabra, perseverar en la palabra, estudiar. Ya sabemos que escudriñar es mucho más que leer la palabra de Dios. Y entonces ahora sí, Juan 8:31. Habíamos estado en el 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Discípulo qué significa? Discípulo significa sencillamente aprendiz, ser aprendiz. Entonces un discípulo es aprendiz de Cristo y es una persona que obedece y que sigue a Cristo fielmente. Entonces esto es una bendición. Ser verdaderamente discípulo de Cristo, verdaderamente discípulo de Cristo. Bueno. Versículo 25. Entonces ya vimos la segunda característica del hacedor, ¿cierto? El primero que escudriña, la segunda persevera en la palabra, y como resultado de estas dos cosas, dice aquí versículo 25, este será, es la última parte del versículo 25, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado viene de la palabra griega makarios, que quiere decir feliz, dichoso, bienaventurado. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el creyente, por qué la palabra produce gozo en el creyente? Por dos razones. Vamos a ver por dos razones por qué la palabra produce gozo en el creyente. La primera es porque la palabra salva. La palabra es el medio, el instrumento que Dios ha determinado para salvar. Volvemos a Romanos 10:17. La fe es por el oír la palabra de Dios. Es el instrumento que Dios ha determinado. Pablo le escribió su primera carta a los Corintios, le dijo, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. La palabra salva. Ahora, esto se refiere también, esto de que la palabra salva, aquí esto alude también al llamamiento externo.
El llamamiento externo es el llamamiento que se le hace a todas las personas sin distinción. Y es un mandamiento que debemos cumplir todos los creyentes, no solo los predicadores y los teólogos eruditos, sino todos los creyentes. Es un llamamiento ¿a qué? Al arrepentimiento, a que las personas se arrepientan. Ese es el llamado externo. Bueno, hay un llamado interno que ese es el que lo hace Dios, exclusivamente Dios. Pero entonces estamos hablando que la palabra salva a través de la palabra. Vamos a 2 de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo, escribió Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La segunda razón por la cual la palabra trae gozo al creyente es porque la palabra santifica. En el momento de la conversión, de la regeneración, cuando el Espíritu Santo nos regenera, aparta al creyente para sí, lo aparta para sí y empieza a santificarlo progresivamente, con el objetivo de ¿qué? De hacerlo semejante a Cristo, de hacerlo semejante a Cristo. ¿Y cómo hace esto el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace esto sometiendo el poder del pecado que hay en el creyente y capacitándolo para que pueda llevar el fruto de la obediencia. Vamos a 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículos 16, 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, entonces, como conclusión de este segundo punto, las características del hacedor, ¿cuáles son? Que escudriña la palabra, que persevera en ella y como consecuencia de esto es bienaventurado. Entonces ya para concluir todo este estudio, quiero hacerlo con una metáfora, con una analogía del Señor Jesucristo, que está en Mateo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, versículos 24 al 27. Bueno. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí la casa representa la vida religiosa de las personas y las lluvias representan los juicios divinos, la ira venidera de Dios. Por eso entonces, pregunto, ¿estás edificando tu casa sobre la arena o sobre la roca?
¿Eres simplemente oidor de la palabra o eres oidor y hacedor de la palabra de Dios? Oremos, hermano. Bueno, bendito Señor y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran salvación. Gracias por tu palabra que nos salva, por tu palabra que nos santifica, por tu palabra, Señor, que nos da crecimiento y que cada día nos hace más semejantes a Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos, bendito Señor, a recibir tu palabra, a aceptar tu palabra, a recibirla con mansedumbre, guardarla en nuestro corazón y obedecerla, bendito Señor, porque no queremos ser solo oidores de la palabra, sino oidores y hacedores de la palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.